Bienvenidos al canal, mi nombre es Nicanor Tinoco, esto es Educación Financiera y el día de hoy nos encontramos con un personaje de la educación financiera, el señor Edwin Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Nicanor? Un gusto estar acá con ustedes. Edwin Rodríguez es un personaje de la educación financiera porque él con tan solo 28 años y un poco de educación financiera logró obtener $20,000 en un solo año ahorrándolo. Pero Edwin, cuéntale a la audiencia un poco de ti. ¿Quién es Edwin Rodríguez? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo empezaste a educarte financieramente? Bueno, mira, primero que todo comencé educándome a mí como persona, accediendo a bastante contenido de superación personal. Eventualmente eso me llevó a leer el libro Piense y hágase rico, y ahí ese fue como el puente entre lo personal y lo financiero. Después de Piense y hágase rico, comencé a leer El hombre más rico de Babilonia. Y ahí fue que ese libro como que me abrió los ojos al mundo financiero y me di cuenta en ese momento, viendo ya el mundo con otros ojos, que mientras más pasara el tiempo, más compromisos uno va a tener. Y definitivamente era el momento para comenzar a construir un futuro donde los compromisos no llevaran a mi vida a un lugar donde no iba a estar cómodo o a un lugar donde no tuviera decisiones sobre todo. Cuéntame, cuando leíste estos libros, me imagino que fueron muchos más, solo diste un ejemplo. Claro, sí. De hecho, aquí tenemos varios de esos libros, Sí, aquí sí. está la trilogía. De hecho, sí, porque comencé primero con El hombre más rico de Babilonia. El segundo libro que leí fue El millonario de la puerta al lado, hablando solamente de educación financiera. Porque Piense y hágase rico no es un libro de educación financiera. Es más bien un libro que te explica cómo, si quieres crear riqueza, comenzando con la riqueza interior, vas a comenzar entonces a manifestar eso en forma ya de números en tu cuenta bancaria. Claro, vamos a hablar un poco de ese primer libro que viste, El hombre más rico de Babilonia, que lo tenemos por acá siempre en el canal. Dime, de este libro, ¿qué enseñanzas pudiste extraer y que podrías compartir con el público? Bueno, yo traje mi propio libro, ¿no? Porque me gusta más que el tuyo. Ok, quiero hacer un alto aquí. Quiero hacer un alto aquí y quiero que vean la diferencia. Este libro me lo regaló un muy buen amigo, ¿eh? Porque yo, de hecho, el primero que tuve era un poquito más sencillo. Se lo regalé a él porque siempre hay que regalarles a las personas que ustedes aprecien cosas que lo hagan ser mejores personas y que les abra caminos más fructíferos para el futuro. Me gusta enfocarme en uno de los capítulos donde hablan sobre las 5 leyes de oro. ¿Qué hablan estas 5 leyes de oro? De manera resumida, claro, ¿no? No voy a mencionar las 5 leyes, eso se lo dejo para que lean el libro. Pero de manera resumida, la primera ley, sí, es págate a ti primero. ¿Qué dice esta primera ley? Que el dinero vendrá de manera fácil y en incremento a la persona que se reserve al menos el 10% de lo que gane. Nosotros nunca guardamos nada. O al menos la persona promedio no guarda nada. Una persona que no está educada financieramente. Claro. ¿Por qué? Porque todo tu salario se va al supermercado, a las tiendas de ropa, al entretenimiento. No guardamos nada. Y sabes que es importante porque a veces sí guardamos, pero no guardamos de manera controlada. ¿A qué me refiero con esto? Yo, tiempo atrás, solía guardar $1 de cuando en cuando. O sea, no era algo que yo me decía, bueno, voy a ahorrar este mes tanto. O sea, realmente no lo tenía como contemplado, por decirlo así, sino que voy a ahorrar por ahorrar, como sin orden. Y eso es importante. Exacto. Entonces, ¿qué te enseña el libro? Que no debes vivir con más del 90%. Siempre tienes que ahorrar para invertir el 10% o más. Entonces, comenzando con eso, ya cuando tengas suficiente dinero, vas a poder invertir. Y te hablan las otras leyes de oro, ¿no? De que debes invertir en cosas que conoces, de que también puedes invertir bajo el consejo de personas habilidosas en el dinero. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces pensamos que la persona que tiene el carro más bonito o el que aparenta más es el más habilidoso en el dinero, y no. Tú y yo sabemos, de hecho, que aquí, señores, el millonario de la puerta al lado. Y aquí nosotros conocimos a una persona que para nosotros fue el vivo ejemplo de ese libro. Y no lo habíamos hablado antes, pero cuando estábamos viendo un terreno que íbamos a comprar, conocimos a unos señores que tenían 2 edificios, sí, con muchos apartamentos, y estaban vendiendo de hecho un terreno que era arriba del $1.000.000, y los señores andaban en un Hilux. Sencillísimos ellos vestidos. Del 2005 por allá. Un Hilux viejísimo. Del 2005, capaz más. del 2000, ajá. Por allá. Y andaban vestidos de manera tan sencilla, y nosotros de una vez nos dijimos, el millonario de la puerta al lado. Tienen que fijarse bien cuando van a seguir esa ley de oro de invertir bajo la recomendación de una persona que sea hábil en su manejo, porque tienen que saber distinguir eso. Ese libro definitivamente es recomendado por mí.
y por todas las personas estoy seguro que lo hayan leído. Sí, realmente estos 3 libros acá se los recomendamos ampliamente. Yo personalmente me leí los 3 igual que Edwin. Y realmente, mi favorito es el hombre más rico de Babilonia. Realmente, Yo también. ese es mi favorito. De todos de educación financiera, ese me gusta porque comprime todo. O abarca todo lo que los otros libros hablan, pero en forma de una historia, tal vez, y de como algo, Sí. de una fábula, no sé. Exacto, son a punta de fábulas. Sí. Y lo más interesante de todo es que yo ese libro se lo podría recomendar incluso a un niño de 12 años. El lenguaje que utiliza es tan sencillo, las bases son muy fáciles y una anécdota que me pasó a mí es que la primera vez que leí Padre Rico, Padre Pobre no me gustó y me di cuenta que es que mi inteligencia financiera estaba tan baja que ni siquiera pude apreciar lo que enseñaba ese libro, Claro. que después ya me di cuenta de que enseñaba mucho. Pero primero tuve que leer que es mucho más sencillo, para entonces poder entender de lo que me hablaba Padre Rico y Padre Pobre. Si ustedes a la primera vez que leyeron Padre Rico y Padre Pobre lo entendieron, entonces de hecho están comenzando con más inteligencia financiera de la que yo comencé. Eso es importante, ¿ah? No todos empezamos igual. Realmente yo no leí este de primero, realmente yo leí Padre Rico, Padre Pobre de primero, y sí me gustó, pero aún así, cuando yo leí ya luego este, sí sentí eso mismo que estaba señalando Edwin, de que es un poco más sencillo y que abarca un poco más, es un poco más centralizado como a la educación financiera, y en un lenguaje de prácticamente de niños, 10, 11, 12 años, se entiende bastante bien. Exacto, exacto. Ok, pero vamos a hablar un poco ya de los números, de decir cómo tú lograste este ahorro, porque esto fue un ahorro pues bastante significativo, ¿no? $20,000 y en tan poco tiempo. Bueno, primero que todo, cabe destacar que siendo un joven, mi único ingreso era de mi trabajo, soy asalariado. Entonces, me hice un presupuesto para ahorrar 70% de mi ingreso. Quiero hacer una pausa porque él dijo una palabra clave aquí que es presupuesto. Y como les mencioné, las personas ahorran sin saber cuánto están ahorrando siquiera. Eso se puede mitigar con un presupuesto. Así que les voy a dejar un video aquí arriba donde les explico cómo hacer un presupuesto y les incluyo una tabla. Solamente recuerden darle like a este video si les está gustando. Comencé primero con el 10%, como habla el hombre más rico de Babilonia. Me di cuenta que definitivamente, gracias a que no había adquirido tantos compromisos, podía ahorrar mucho más. Hay algo interesante que pasa cuando comienzas a leer este tipo de contenido, comienzas a seguirlo en las redes sociales y todo eso, y el mismo algoritmo te va mostrando más cosas relacionadas, ¿no? Y vi con un video donde la persona hablaba de que el presupuesto de él era 20%. Gastaba Entonces, solamente 20% y ahorraba 80%. Y un millonario. Wow. Millonario. Wow. Ahora, obviamente el 20% de él es un montón, ¿no? Pero él comenzó Claro. desde que no tenía mucho. Claro. Entonces yo intenté con el 20%, me di cuenta que no podía subir al 30%. A veces podía con el 20%, pero a veces no. Y la idea no es esa. La idea es que si tú te dices que va a ser el 20 o el 30, sea eso. Tienes que respetar ese compromiso que haces contigo mismo. Entonces eso me llevó a que fuera 30. Me di cuenta que con el 30 me podía manejar, incluso pagando un préstamo del IFARU que tengo debido a la carrera que tomé. Ok, aquí hago una pausa. El IFARU acá es una institución de formación de recursos humanos que básicamente ellos dan préstamos para carreras universitarias, de primaria, es decir, para educación. Exacto. Entonces incluso pagando eso me podía manejar con mi 30% y el 70% lo guardaba. Mi idea era en 2 años poder ahorrar $30,000 para invertirlo en bienes raíces. Yo me quedo con lo que dijiste de un 70%. Es decir, ¿cómo una persona sobrevive con el 30% cuando muchas de las personas con el 100%, no, ni siquiera están ahorrando y les cuesta? O sea, literalmente tienen la soga en el cuello. Tienes que analizar primero que todo cuáles son tus gastos necesarios, cuáles no eran necesarios. Yo sí, como tú sabes, Nicanor, afortunadamente estaba teniendo un buen ingreso y aún así me mantenía con mi moto. Hay algo bien importante que me parece que es decisivo cuando decides hacer esto y es que tienes que saber por qué lo haces. Exacto. Tienes que saber de que esto va a ser un esfuerzo que vas a hacer por un tiempo limitado para poder sembrar las semillas en forma de inversión y cuando estas semillas den su fruto, no te comas el fruto, lo vuelvas a sembrar hasta que tengas un bosque que te esté dando ingresos y ya no estés preocupado.
Eso inmediatamente me hizo disfrutar el proceso. Y el otro es que tienes que aprender también, es difícil, pero tienes que aprender a amar tu trabajo, porque esa es parte importante del proceso. Sé que a veces es difícil porque incluso si haces el mejor de los trabajos y lo disfrutas y se nota, tal vez tu jefe, un ejemplo, no lo aprecie, pero el trabajo bien hecho le hace bien a la persona que lo hace. Punto. Ok, y aquí quiero aprovechar para romper ese mito, porque muchas personas tienen esta percepción de que si eres un trabajador, pues como que se dice acá en Panamá no estás en nada, o es que no, eso no está de moda, porque ven como que, bueno, trabajas para otro, o sea, eso no está bien. Y no ven el hecho de que trabajando para otro, incluso puedes llegar a ser un inversionista, o sea, no necesariamente tienes que tener, como que dices, tu propio negocio, claro, aquí se incentiva para que tú emprendas, para que hagas tu propio negocio, pero no es la única forma, porque hay muchas personas que simplemente no les gusta esto. Y eso no los debe limitar a poder hacer unas inversiones de este tipo, por ejemplo, en bienes raíces, en la bolsa de valores, o en cualquier cosa que la persona guste invertir y sepa en qué está invirtiendo. Entonces, aquí vemos que se rompe ese mito, porque realmente, David, ¿tú alguna vez has tenido un negocio? Bueno, no, Nicanor. En realidad yo comencé como asalariado. Ahorita, bueno, sí tengo mis negocios, mis inversiones, mejor dicho, que me están pagando un poco por encima del salario mínimo de Panamá. Yo creo que eso es algo importante, es el inicio. Y esto en menos de 3 años. Claro. En menos de 3 años y teniendo en cuenta que durante la pandemia estuve un año sin trabajar, un poco más de un año. Y ahora ya que comencé a trabajar, hice 2 pequeñas inversiones más que también ya me están generando mi retorno. Y un retorno mucho más grande. Ok, para los que no lo sepan, Edwin y yo somos socios. De hecho, nuestra primera inversión en bienes raíces la hicimos juntos. Y a él se refiere con esta primera inversión a esa primera casa que compramos entre los dos, que tuvimos un retorno del 20%, pues pudimos hacer una muy buena inversión en bienes raíces. Y que de hecho, tanto Edwin pues, como yo, fue un sacrificio que tuvimos que hacer y todavía seguimos haciendo para llegar a esas otras inversiones más grandes. Porque esto es algo como un efecto de una bola de nieve. Empieza muy pequeño y luego se va agrandando. Con esto quiero decirles que no necesariamente tienen que empezar en bienes raíces como tal. Hay otros negocios que igual le pueden dar un buen rendimiento y pueden ir escalándolo. A medida que van aumentando su capital, van entrando a negocios que sí requieren un capital mucho más alto para entrar, pero que asimismo van a tener un mejor retorno. Exacto. Y una de las cosas bien interesantes también es que el negocio en el que estamos acá, que si no lo hacemos juntos, pero en el que estamos haciendo ahorita mismo, una persona que gana el salario mínimo en Panamá, que es alrededor de $500, podría ahorrar con el 10% que te exhorta el hombre más rico de Babilonia, podría ahorrar en un año lo suficiente para poder entrar en ese negocio. Y en un año duplicaría ese dinero. Yo me tomé la molestia un tiempo antes de venir a hacer el video de verificar cuánto dinero da si tú duplicas esos $600 todos los años por 10 años. Y te daría $307,000 si no me equivoco. Podría equivocarme, pero sí sé que es arriba de 300,000. Apenas recibas más de 50,000, ya puedes mudarte a bienes raíces. Apenas ya estés arriba de 100,000, se te van abriendo otras puertas. Claro. Se te van abriendo otras puertas. De repente, fracción de lo que tienes lo inviertes con una persona que sepa sobre el negocio de la comida. Vamos a ir despidiéndonos. Edwin, no sé si tienes algo que quieras agregarle al público. Quería hacer una acotación muy importante, Nicanor, y es que este tipo de sacrificios que son bien grandes, llamémoslo austeridad, tiene bastantes argumentos en su contra, ¿no? Y es verdad, yo creo que si nosotros nos extendiéramos a tener 10, 20 años de austeridad, pasaríamos de ser futuros inversores a ser como unos tacaños, ¿no? Entonces yo sí pienso de que hay que acotar algo. Esta austeridad o este sacrificio que hacemos es por un periodo corto para poder tener esa capital, para entonces después no tener que estar preocupándonos por el dinero. Nos quedamos con estos mensajes. Aprendimos bastante el día de hoy con nuestro invitado Edwin, un invitado estrella que es mi socio en Bienes Raíces. Así que chicos, vamos a estar trayendo mucho más contenido al canal. No olviden suscribirse, darle like al video, activen esa campanita. Nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima. Estoy guapito. ¿Qué pasó?